La primera iglesia bautista de Cumaná presenta Momento de Predicación. El púlpito de la primera iglesia bautista de Cumaná. Un encuentro vital con la palabra de Dios. Los invito a que tengan presente, amada iglesia, nuestro lema del año 2022. Recordemos, la iglesia de Jesucristo no se detiene, avanza. Avanzamos en la confianza y en la paciencia de proclamar la fe viva y salvadora de nuestro Dios, basado en Hebreos capítulo 10 del 35 al 39. Recordemos esa porción de la palabra, que nos es necesaria la confianza, nos es necesaria la paciencia, que un poquito, solo un poquito, y el que ha de venir vendrá, no tardará. Y nosotros por la fe vivimos, por la fe andamos, por la fe nos movemos. Y es muy importante tener presente que todas las predicaciones que vamos haciendo están contextualizadas en ese lema. Hoy quisiera compartir, amados hermanos, la porción de la palabra que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 21. Los invito a buscar allí en sus Biblias, Lucas capítulo 12, Lucas 12, 13 al 21. Vamos a estar allí reflexionando, vamos a buscar allí algunas verdades de la palabra de Dios este domingo y el próximo domingo. Hoy nos vamos a detener en dos de ellas, pero es un pasaje muy rico en enseñanzas, muy aleccionador de lo que allí sucede. Dice la palabra de Dios, leo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice la Escritura: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra, Señor. Sea una vez más tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. Amados, esta porción de la Escritura se suele llamar, algunos títulos de las versiones, que es posible la que usted tenga allí en sus manos, como el pasaje o el episodio del rico insensato, lo cual ya anuncia que puede haber un rico sensato, pero este rico es el rico insensato. Y este pasaje que hemos leído en otras oportunidades me ha dado a mí la inquietud de compartir un título de esta prédica, a la cual he llamado: de los extravíos de la insensatez al verdadero sentido de la vida humana, herencia incorruptible en Cristo. Porque esta denominación recoge en gran medida la significación verdadera de eso que el ser humano se pregunta cotidianamente, o se ha preguntado de forma filosófica o existencialmente: ¿qué es la vida? ¿Qué significa vivir? Hay momentos incluso que el ser humano se dice que cuando está pasando por momentos especiales dice: esto sí es vida, como si hubiera una vida dentro de la vida, o como si hubiese una vida que no es digna de vivirse. Por eso he denominado esto de los extravíos de la insensatez al verdadero sentido de la vida humana, la herencia incorruptible en Cristo. El doctor William Hendrickson, en su comentario del Evangelio de Lucas, al referirse a este capítulo 12 de Lucas, él habla de una transición narrativa
que va precisamente de los versos 4 al 12 al 13 al 21, esta segunda porción que estamos considerando. Y dice William Hendriksen que se trata de una transición inolvidable y llamativa, y lo es por su brusquedad. Fin de la cita. Y lo es por su brusquedad. Brusco significa algo intempestivo, algo que viene de golpe. Y no es para menos, amados hermanos. Cuando usted tenga la oportunidad de leerse todo ese capítulo 12, Jesús ha estado hablando, animando la confianza en el Padre Celestial, quien satisface toda necesidad. Jesús ha estado hablando de Dios como el único que tiene potestad sobre el destino de la vida humana. Jesús ha estado hablando del reconocimiento y confesión del señorío del Hijo de Dios. Y de repente, un hombre de la multitud interviene con una petición impensable para ese momento. Una petición que uno pudiera decir fuera de lugar, fuera de contexto, atendiendo al relato, a la enseñanza que Jesús viene exponiendo en su prédica. El verso 13 lo dice: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y uno se pregunta, el doctor Hendriksen también se hace esas mismas preguntas: ¿había estado este hombre durmiendo y se despertó de golpe? ¿Estaba realmente escuchando a Jesús? ¿Cuántos nos mirarían hacia atrás y dirían: y ahora esta pregunta de este hombre que pareciera como si tuviera caído de la mata, como dijéramos nosotros coloquialmente? Y cuando yo leía esta inquietud, esta manera brusca como esta persona interviene, recordaba una anécdota musical, por cierto, de un guitarrista clásico, concertista, que en una tertulia musical familiar en una casa, él dice que ese relato me llamaba siempre la atención, porque va a demostrar que hay mucha gente que en un grupo puede reaccionar de distintas maneras. Y él llegó a esa familia, sacó su guitarra y empezó inmediatamente en el mueble sentado a ejecutar esos valses preciosos, clásicos del repertorio de la guitarra clásica nacional e internacional. Se pasearía por los valses de Antonio Lauro, y cuando estaba tocando, viene alguien y de inmediato le interrumpe y le dice: ajá, ¿ya afinaste la guitarra? Bueno, canta y toca algo interesante que nos entretenga. Algo así. Y usted se imaginará la cara que pondría aquel músico que estaba allí tocando una partitura preciosa, y viene alguien y de golpe suelta aquello con una palmadita en el hombro: ajá, ya afinaste la guitarra, ahora comienza de verdad a tocarnos algo interesante. Y así, hermanos, hay personas, a veces estamos en una realidad, estamos en un lugar, estamos hablando, y hay gente que a veces interviene con cosas que parecieran que no tuvieran sentido con lo que se viene haciendo. Es como si se me ocurre una escena: usted le está hablando a alguien de Cristo y lo escucha atentamente y lee la palabra, y al finalizar la conversación él le dice esto: una cosa, mañana ¿qué número de placa toca para echar gasolina? Y usted se queda perplejo, que no diga nada en relación con lo que usted estaba diciendo, porque tal vez en su mente lo que está como obsesión es eso, ponerle gasolina al tanque. Lo abrupto, lo intempestivo e inesperado de aquella petición de aquel hombre, sin embargo, le permite a Jesús revelar enseñanzas claves para todos, ya no para aquel hombre, sino para todos. Y la primera enseñanza que quiero compartir en esta mañana tiene forma de pregunta y dice así: ¿qué tipo de interés mueve a la gente cuando se acerca o es expuesta a escuchar el Evangelio de Cristo? Repito, ¿qué tipo de interés mueve a la gente cuando se acerca o es expuesta a escuchar el Evangelio de Cristo? El hombre de la petición dice allí que era uno de la multitud. Dice el versículo, le dijo uno de la multitud, versículo 13. Pero en el versículo 1 del mismo capítulo, si usted se va allí, se va a dar cuenta que Lucas describe más gráficamente este hecho. No solamente es un dato cuantitativo. Él dice en el verso 1 que juntándose por millares la multitud, tantos que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, y comenzó allí su relato. Vemos entonces que gráficamente era
una cantidad enorme de personas, y cualitativamente allí se tropezaban, se atropellaban. Hay versiones que dice se pisaban los talones, se pisaban los pies unos a otros. Y amados hermanos, cuántos intereses allí convocados, cuántos intereses juntos, mezclados, revueltos, atropellados unos a otros, como dice la Escritura. Y ese era el cuadro de aquel auditorio, en el cual estaban también, por supuesto, los discípulos. Ya en el verso 4 Jesús dice: mas os digo, amigos míos, como distinguiendo en el auditorio sus discípulos del resto de aquella multitud. Dice el refrán popular, el adagio popular dice: de todo hay en la viña del Señor. Yo prefiero decir: de todo hay en la multitud, en la gente que escucha, que dice escuchar la palabra, que dice seguir al Señor. La pregunta es: ¿cómo era posible entonces que aquellas palabras previas de Jesús, referidas al temor del destino eterno, según Lucas 12:5, referidas también a ese cuidado especial de Dios sobre sus hijos, los que le reconocen, cuando dice en el verso 6: no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Cómo es posible que Jesús, refiriéndose a él mismo, a la urgencia de confesar al Hijo del Hombre, de confesar a Jesús como el Mesías enviado, cómo es posible que pese a que el privilegio de escuchar estas referencias no parecen haber interesado la mentalidad de aquel hombre de la multitud? Y para aquel, amado hermano, usted si ha evangelizado, si usted que me está escuchando ha tenido el privilegio de recorrer, tocar puertas, de encontrarse a personas, de llevarles el mensaje, usted se va a acordar que es así, pues, que hay gente que escucha la palabra y su interés, su mentalidad está en otra cosa. Y eso lo sabe el que ha evangelizado. El que no ha evangelizado, el que nunca ha tenido ese privilegio y también la obediencia de llevar la palabra, no sabe lo que estamos diciendo. Pero aquel que ha tenido oportunidad de llevar la palabra a amigos, a vecinos, incluso a gente desconocida, sabe de esto que estamos diciendo. Porque uno lleva el mensaje central de la palabra, el asunto de la vida eterna, las preguntas cruciales, y es posible que la gente esté pensando en otras cosas, en cosas más terrenales, más inmediatas. De todo hay en la multitud de los que dicen y oyen y buscan las enseñanzas de Jesús. Y los hay precisamente estos, porque este uno de la multitud es un uno representativo de un grupo de personas, de un grupo de mentalidad, de una forma de ser, de una forma de recibir el mensaje del Señor. Los hay, estos, que cuando hablan es entonces que nos enteramos que no podían ocultar sus verdaderos intereses. Estos que terrenalmente tienen ocupados sus mentes, tienen ocupadas sus intenciones, sus deseos, en sus propios afanes, y cuando hablan, cuando sueltan una cosa como esta, que sorprendería a la multitud, entonces se descubren a sí mismos. Por eso el Señor en este mismo capítulo, en el verso 34, dice: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Porque habla de lo que la abundancia tiene. Y se le salió decir eso. Señor, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Habló del verdadero mover del corazón humano, porque allí estaba su preocupación y allí estará su mover, porque dice: está vuestro tesoro, estará, o sea, seguirá, se moverá en su andar cotidiano, movido por ese interés. Y amados hermanos, amigos que me escuchas, muchos como ayer y hoy, allá en el tiempo del ministerio público de Jesús, como hoy en el tiempo de la iglesia, se acercan buscando únicamente la solución a sus problemas terrenales. No se reconocen como pecadores que necesitan salvar sus almas para la eternidad. Hay quienes buscan a Dios
también coyunturalmente, mientras resuelven transaccionalmente la crisis. Y digo transacción porque vienen buscando que el Señor me dé esto, yo resuelvo, hasta allí llego. Bien sea problemas familiares, un problema personal, una bancarrota financiera, una crisis espiritual. Y déjame decirte, ojo, y no es que Dios no pueda mostrar su obra y misericordia en la solución de los problemas humanos, cotidianos, en los males que afligen al ser humano. No es esto, no. Sino que Jesús siempre ha estado interpelando, exhortando al ser humano a venir primero al encuentro de la solución fundamental de su vida y no de soluciones temporales. Usted recordará ese ejemplo de Zaqueo en Mateo 9, 35 al 36. Zaqueo, que era un saqueador, vamos a decir saqueo con Z, pero saqueaba con S, robaba. Y después de aquel encuentro con Jesús, él fue cambiado. ¿Y qué sucedió? Después que él devuelve todo, que cuadruplica inclusive la restitución de aquellos que les ha robado, el Señor dice estas palabras: porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido, vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Las soluciones temporales no interesan tanto como la solución fundamental, esa que puede cambiar la conciencia y el corazón humano para salvación. Yo te pregunto, debemos preguntarnos, ¿cuál es tu interés? ¿Qué te mueve a buscar de Dios, a buscar de Jesucristo y su palabra? Tú, amigo que me escuchas, pero también la iglesia, porque la respuesta a esta pregunta revela y divide a los grupos, a los que creen y no creen, a los conversos y a los inconversos. Y es interesante que este primer punto aparezca aquí como algo relevante. En el Evangelio de Juan, vamos allá, en el Evangelio de Juan capítulo 2, Jesús, comenzando allí, lo va a poner de relevancia esto del interés que puede mover a las personas realmente a seguirlo. Dice el capítulo 2 de Juan, versículo 23, que estando el Señor en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Versículo 24, lea esto con atención. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, es decir, lo que había en el corazón humano. Realmente, ¿cuál era el interés? Y es cierto, amados, el Señor conoce, antes de que tú vengas, Él sabe tu necesidad. El Señor no es indiferente, pero conoce también tu intención profunda. Y es una progresión que el Evangelio de Juan nos permite ver cómo se revelan estos grupos. En el capítulo 5, versículo 14, después de Jesús sanar a aquel paralítico de Betesda, fíjense, este logró su sueño, lo anhelado, que era sanarse de la parálisis que tenía. Dice la palabra que después le halló Jesús en el templo, versículo 14, capítulo 5, y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Cuál era el interés? ¿Qué había visto en el corazón de este hombre el Señor para decirle estas palabras? Y fíjense, este hombre estaba en el templo. Dice que después le halló Jesús en el templo. Alguien pudiera pensar, el hombre va bien, fue sanado y está en el templo, está cerca. Pero Dios conoce el corazón de quienes le buscan. Como dice la palabra, que Él es hallado por aquellos que le buscan de veras. Más adelante, amados, esto continúa, porque en el capítulo 6, hablando del interés que mueve a las personas, después del acontecimiento milagroso de la alimentación de los 5,000 personas, un hecho por demás muy conocido, alimentar a estas 5,000 personas, la gente se fue, amados, la gente se fue tras Jesús, fueron movidos por un interés de tal manera que rastrearon como sabuesos los pasos de Jesús. Y ese capítulo es interesante
porque al día siguiente hasta fueron a ver las barcas que estaban en la orilla del mar. Hicieron inteligencia del pueblo, buscaron formas de moverse, y dice la palabra que los reencontraron en Capernaum, al otro lado del mar, y con una pregunta retórica, tipo pretexto, que a veces da risa también, le dicen a Jesús, allá en el capítulo 6, verso 25, dice que hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Parece humor, pero es cierto. Como si dijeran: me entero, casi que casualidad, estamos aquí, nos encontramos, qué casualidad. Pero recuerden que el Señor se había apartado de ellos, porque cuando vieron lo que hizo, ya querían convertirlo en ministro de alimentación. Ya el problema era simplemente el interés material que los movía. Y vendrá esa respuesta que el Señor da en el versículo 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo. Es interesante esto. Esto es verdad. Aquí va a revelar los intereses. De cierto os digo que ustedes me buscan no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Y como eso pasa, es temporal, mañana vuelves a tener hambre, entonces simplemente yo me acerco por eso. Cuidado, no es que el Señor está siendo indiferente ante esto, pero está mostrando la otra cara, la otra verdad de trasfondo. Dice el verso 27: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces ellos le dicen: ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Gloria al Señor. Es decir, el interés fundamental de nuestro Dios, el deseo de nuestro Padre Celestial. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no crean ustedes que esta historia termina acá. Ellos siguieron pidiendo señales y más señales, mostrando sus intereses, al punto, amados hermanos, que en este mismo capítulo, ya en los versos 58 al 69, Jesús va a mostrar toda la hipocresía, la falsedad de muchos que decían seguirle. Dice el verso 64: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién les había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, verso 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también ustedes? Y viene la respuesta de Simón Pedro cuando dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es el interés fundamental, amados hermanos. El interés divide, revela a los grupos, a los que han creído, a los que creen verdaderamente y a los que no creen, o los que no han creído en realidad. Esta es una pregunta crucial, y es la que el Señor muestra en este pasaje del Evangelio de Lucas. ¿Cuál es el interés que te mueve a buscar y oír el Evangelio? Usted que me está escuchando, esta respuesta te va a dividir, va a revelar lo que está en tu corazón. Y gloria a Dios por los que creen, gloria a Dios por los que hemos creído, como dice allí Juan 6:69, y nosotros hemos creído. Qué privilegio, hermano, que usted puede decir: pero nosotros hemos creído. Habrán otros que no han creído, que todavía no han reconocido al Señor, pero nosotros hemos creído. Y desde ese momento que hemos creído, para los que creen, ya no existe un interés egoísta, ya no existe mi propio bien, interés de buscar lo suyo, sino el servir y agradar a aquel que nos llamó, aquel que nos amó primero, aquel que nos sustenta, aquel que nos alimenta, aquel
que nos da palabra de vida eterna, aquel que nos ha llamado a dar testimonio de la fe que obra por el amor. Gloria al Señor. Esta es la gran verdad. En el mismo capítulo de Lucas 12, los próximos versos, Jesús haciendo allí hay un paralelismo, ¿no?, entre Lucas y Mateo 6, en el versículo 29, hablando de nosotros que hemos creído, a nosotros que nos mueve no otro interés que agradar al Señor. Dice el verso 29 de Lucas 12: ustedes pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Por qué? Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero, subraye esto, hermano, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Como pueden ver, el Señor no es indiferente, pero el Señor coloca las cosas y los intereses y lo que debe mover la vida de las personas en su justo lugar. Eso lo vamos a ver luego reflejado en todo el Nuevo Testamento, esa realidad de dependencia del Dios eterno. Lo vamos a ver en las cartas del apóstol Pablo. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 4, esa porción donde Pablo dice: sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El verso 17 dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Este es el interés de todo aquel que ha sido llamado por el Señor. Pero además, por la fe sabe, como dice el verso 19, que nuestro Dios, dice Pablo aquí, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Y este interés que mueve a nosotros, que mueve a los que han puesto en primer lugar al Señor, también replantea nuestra relación, nuestra manera de mirar la necesidad de los otros. Por eso ya antes, en esa misma carta a Filipenses, en el versículo 19 del capítulo 2, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Nos lleva a pensar en eso, amados, en un interés realmente auténtico por nuestros hermanos. Nos mueve también a ayudar al otro. Dice el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y en el rostro de mi hermano veo entonces también el rostro de Jesús en su necesidad, porque si lo estamos haciendo a Él, si lo estamos haciendo al necesitado, como dice el Señor, a mí me lo estás haciendo. Y esto es realmente lo que da respuesta a esta pregunta de muchos que tropiezan cuando sus propios intereses se convierten en una barrera. No los deja reconocer la verdad central de por qué el Señor habla estas cosas. Amados hermanos, y seguimos en la escena. Mientras tanto, aquel hombre está allí. Aquel uno representativo de la multitud ha dicho eso: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y esto nos lleva a una segunda enseñanza, que la vamos a encontrar en el verso 14. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Dice ahí el Señor. Y esta segunda enseñanza la he llamado así: de las herencias terrenales a la herencia segura e inconmovible en Cristo, juez justo. De las herencias terrenales a la herencia segura e inconmovible en Cristo, juez justo. Aquel hombre intempestivo que pidió entonces la intervención de Jesús, lo que pudiéramos llamar en una herencia, pero que traduce un pleito familiar de dinero, solo podía pensar en la herencia. Y esta sola palabra es clave. La sola palabra es clave: herencia. Yo recuerdo cuando era niño, allá en Monagas,
que cuando mi abuela veía que pasaba un carro o alguien corriendo por el frente de la casa y lo veía de una forma tan atropellada que no había manera de detenerlo, por cierto, no sabíamos por qué corría, la abuela siempre decía: ese que ves corriendo allí parece que va buscando una herencia. Y hoy por hoy, a veces todavía de generación en generación se ha traducido eso. Usted ve un carro que se le atraviesa a velocidad vertiginosa, que no hay manera que lo detenga, se irá buscando una herencia. Porque la herencia es una connotación de algo que la gente puede considerar de primordial importancia. Y déjeme decirle, no es para menos. No es para menos. Si usted mañana recibe un mensaje telefónico de un familiar que usted lo hacía olvidado, invitándole para que sea leído el testamento, porque aparece usted incluido en eso, usted seguramente se emociona y busca prestado para conseguir el carro para escuchar lo que le han dejado. Velozmente usted atendería ese llamado. Y este hombre quizás era el menor de 2 hermanos. Y los pleitos de dinero también dividen a la familia, amados hermanos. ¿Cuántas familias han sufrido con estos temas de herencia, de sucesión de bienes? Hasta han terminado en episodios violentos y trágicos. Habría que ir a las hemerotecas, es decir, a los periódicos, para ver cuántas noticias o sucesos han tenido que ver con los pleitos por una herencia en una familia, cuando inclusive hasta llegan a maldecir a los difuntos, aquellos que no se sintieron beneficiados con los bienes recibidos. Muchas veces se ha llegado también a hechos vergonzosos cuando se acude y apela a demandas y tribunales en vez de ponerse de acuerdo entre ellos, trayendo luego represalias y amenazas que a veces trascienden a las generaciones subsiguientes. Los hijos seguirán odiando, los hijos seguirán maldiciendo a los que les negaron algún derecho que ellos consideraban tenían respecto de un bien, respecto de una herencia. Y tal vez este hombre consideró a Jesús, siendo un rabino, y algunas veces estos ayudaban en su autoridad, lo consideró allí como una oportunidad de que él mediara en esa necesidad, en ese problema, que era lo que llenaba completamente su corazón. Era posible que eso lo hacía, que lo hiciera el Señor, a solucionar estos asuntos conforme a la ley, que no era otra cosa que la ley dada por Dios, la ley de Moisés. Y esto no era algo tampoco que lo podemos nosotros tratar alegremente. Usted va a Deuteronomio capítulo 21 y se va a sorprender que esto no era cualquier cosa. Usted va a Deuteronomio 21, versículo 15 al 17, y era delicado estos asuntos. Deuteronomio 21, busco por aquí. Y habla de la posibilidad, inclusive, de perder. Era un asunto serio en la ley. De buscar aquí se ve, si un hombre tuviera 2 mujeres, la una amada y la otra aborrecida, vean ustedes, que ya comenzó mal, porque ya hay 2 mujeres allí. Dios nunca había aprobado eso. La amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día quisiere heredar a sus hijos lo que tuviere, vean esto, amados, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. ¿Usted se imagina eso? Que a la que él aborrecía, pero que era primogénito, a ese le tocaba el doble. ¿Cómo se sentiría la que era amada? Precisamente porque todo comienza mal. Cuando Dios no había aprobado estas poligamias, pero también cuando hay un odio de por medio, más se complica los favores o las preferencias en torno a estos asuntos. En el Antiguo Testamento, la herencia es la transmisión de bienes a la muerte del que los posee, ¿no? Solo los hijos de la esposa legítima tenían derecho a herencia. Los hijos de las concubinas no podían heredar con los hijos de la libre. Y ese fue el caso de Abraham con su error al tener descendencia con Agar.
Abraham tuvo que despedir con dones a los hijos tenidos con esta concubina. Tuvo que darle una manutención para cuando la despide en el desierto, pero no tenía Ismael primogenitura con respecto a Isaac, que era el de la promesa, atendiendo a Sara como su legítima esposa. En el Antiguo Testamento aparece la primogenitura como la condición para heredar el doble que el resto de los hermanos. Las hijas heredaban en ocasiones con el mismo derecho que los hijos, como lo vemos en Job 42:15. Vamos a Job 42:15. Dice la Escritura que después que Job fue bendecido, dice: no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Las muchachas recibieron herencia. Si el difunto no tenía hijos, la herencia pasaba a los hermanos, es decir, a los tíos o a los hermanos, a los tíos que no existieron, porque no tuvieron evidentemente sobrinos, pero a los hermanos. Y si tampoco había hermanos, entonces había que buscar el pariente más próximo. Con la influencia griega y romana se van a introducir palabras y costumbres que luego se van a hacer familiares entre los judíos. Y es así que en el Nuevo Testamento, en Hebreos 9, 16 al 17, la herencia aparece ligada a lo que hoy por hoy nosotros conocemos, al tema de los testamentos. Si usted va allí a Hebreos 9, 16 al 17, va a leer conmigo, dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, lo cual se refería a que la muerte de Cristo, la sangre de Jesús, instituye verdaderamente el nuevo pacto en su sangre. Y esto es el lenguaje que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, referencia entonces a la muerte redentora de Jesucristo, a la perfección del nuevo pacto eterno en su sangre, que quita el pecado y haciendo posible que nosotros podamos heredar las promesas de Él. Volviendo a la escena de Lucas 12:13, Jesús se rehúsa a cumplir la petición de aquel hombre. Usted va al versículo 14 y dice: ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Y William Hendrickson, en su comentario de este pasaje, dice que la negativa de Jesús podía tener dos razones. La primera, no querer pasar por alto a las autoridades judías encargadas y llamadas a responder responsablemente este tipo de asuntos y pleitos legales. Uno va a Deuteronomio 17, versículos 12, 11 al 18, ustedes se van a dar cuenta que desde la época mosaica, desde el tiempo antiguo, Dios instituyó esta figura de los jueces. Cuando los asuntos se hacían difíciles, iban a los sumos sacerdotes, y en el tiempo de la monarquía, entonces eran los reyes quienes asumían los problemas civiles, los problemas de pleitos legales. Jesús dice: hay gente, aquí hay personas, aquí hay autoridades para eso. Pudo pensar en eso. La otra razón que dice Hendrickson es que Jesús vino, es evidente, a una misión mucho mayor. Fue enviado a cumplir una obra más importante y trascendente, eterna, el Salvador de la humanidad, como lo dice allí la palabra, como nos lo dice Lucas 19:10, también en este mismo evangelio dice a propósito de aquel acontecimiento que ya decía antes de Zaqueo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero, amados hermanos, ya sabemos que Jesús no mostró indiferencia ante las necesidades y problemas humanos. Entonces, una tercera razón de su negativa es mostrar también cómo la realidad material humana, cómo sus malestares, los afanes terrenales que pasamos, tienen correspondencia con la realidad espiritual del pecado. Y por tanto, la única solución y la libertad verdadera viene de advertir esta correspondencia y de allí tomar una decisión que conduce precisamente a Jesús como el único camino, como la única verdad y la vida para resolver estos problemas. Y es así que vamos entonces a ver que todas estas palabras, sobre todo riqueza, herencia, pobreza, van a tener su trasfondo espiritual, hacia el cual va a apuntar el interés de la palabra y de la enseñanza del Señor. Aquella declaración inicial, recordemos que Jesús hizo cuando
principia su ministerio público citando a Isaías, cuando dice en Lucas 4:18, usted va allí también, Lucas 4:18, el Señor cita delante de los judíos esta porción del Antiguo Testamento: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Tiene un fin espiritual fundamental. Y esa realidad, que es la que hace que cambie también la realidad material del hombre, es lo que Jesús tiene en primacía, en interés primordial. Toda esa realidad material de enfermedades, de injusticias, de quebrantos, de opresiones del pueblo, pueden ser leídas también como esa expresión de la caída espiritual del ser humano por el pecado. Oprimidos, ciegos, sordos, quebrantados, cautivos, paralíticos, leprosos, muertos, habla de la realidad del pecado que nuestro Señor vino a liberar, que nuestro Señor vino a salvar verdaderamente. Y es por eso, amados hermanos, que Jesús ya no es el pan aquel que daba para, multiplicándose, satisfacer el vientre y el estómago de aquella gente. Es el pan de vida. Jesús es el agua de vida. Jesús es la luz del mundo, el que vino a salvar lo que se había perdido, el que te sustenta verdaderamente en esa realidad, en esa hambre, en esa sed que el hombre no puede calmar, pese a que puedan resolverse sus problemas terrenales. Y este hombre de la historia solo podía pensar que lo más valioso es que perdiera aquella herencia, perder la herencia, que la seguridad de su vida estaba en ese tesoro, pero se estaba olvidando de lo primordial, que es lo que próximamente Jesús va a enseñar, que lo vamos a ver el próximo domingo. Y esto está primero que cualquier otra cosa. Y cuidado cuando esto cambia en los intereses de la gente. Jesús pregunta entonces: ¿quién me ha puesto? ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Hablando de un juez para resolver cosas corruptibles, un pleito momentáneo. Y recordemos que Jesús iba a consumar su justicia verdadera. Todavía no había cumplido ese propósito, estaba en proceso. Y esta pregunta de Jesús nos permite evocar, recordar dos sucesos interesantes de una respuesta similar. La primera, la que recibió Moisés, porque esto de un juez para resolver pleitos civiles, para resolver problemas familiares, para resolver rencillas callejeras, para resolver problemas de relaciones, de violencia, se le encontró el propio Moisés allá en el Éxodo, en el capítulo 2, cuando intentó mediar porque se maltrataban unos a otros, estaban peleando, dos judíos estaban discutiendo, se estaban agrediendo entre sí. Y le salieron a Moisés con una pachotá, como decimos nosotros. Le salieron con aquello: mira, ¿quién te puso a ti por gobernante y juez sobre nosotros? Y fue cuando Moisés comprendió que había algo más y huyó. A partir de allí, Moisés huyó. La ingratitud, la ignorancia de un pueblo hace, amados hermanos, que puedan responder de esa manera ante la autoridad, ante las leyes, inclusive ante aquellos que procuran conciliar, que procuran llegar a un acuerdo. La otra evocación la vamos a encontrar en el caso de Absalón, y esta sería la manipulación de falsos gestores, falsos jueces, vamos a llamarlo así, falsos jueces que se prestan a sobornar, que se prestan a la adulancia para resolver los problemas de la gente, los pleitos. Y eso lo practicó Absalón, hijo de David. Fíjense ustedes, vayamos allá a segundo de Samuel, capítulo 15. Vamos a saber allí de esta estratagema de pretenderse el privilegio por otra vía que no es la correcta. Dice allí la escritura que se levantaba Absalón, capítulo 15, versículo 2, de mañana, y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta. Absalón se subleva contra David, y a cualquiera que tenía pleito, y esos pleitos podían ser todos los problemas civiles que usted puede imaginarse allí, y venía el rey, porque ya dije que antes fueron jueces, los problemas difíciles eran llevados luego a los sacerdotes, pero en los tiempos de la monarquía los reyes administraban esta justicia. Entonces Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres?
Y él respondía: bueno, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. ¿Cómo hago yo pues? Y decía entonces Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, y yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, vean cómo adulaba. Estos son los gestores que te endulzan, ¿no? Y él entonces tendía la mano, lo tomaba, lo besaba, y de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Vean esta práctica. Y hoy por hoy, ante el reclamo de justicia, ante el reclamo de buscar que se haga derecho, ante los legítimos reclamos de las personas, puede suceder esto. O bien que te salgan con quién eres tú para intervenir en lo que yo estoy haciendo, como le dijeron a Moisés, o bien que caigas en manos de gestores corruptos, de gente que está buscando otra cosa, como fue el caso de Absalón, y que queda reflejado hoy acá como si fuera un retrato de cosas que nosotros escuchamos cotidianamente. Amados hermanos, de las herencias terrenales a la herencia segura e inconmovible en Cristo, juez justo. Jesús aquí dice: ¿quién me ha puesto a mí sobre ustedes como juez? Pero lo está diciendo en relación a estas prácticas terrenales, porque Él está mirando hacia su obra redentora, hacia la justicia perfecta, y por la cual Jesús va a aparecer por segunda vez, ya no como vino en su primera venida, sino precisamente como el juez justo. Y esto está en la palabra del Señor. Gracias a la obra redentora, pagando el precio del pecado, Dios proveyó en Cristo Jesús justicia perfecta. Y por tanto, mirando hacia su segunda venida, Jesucristo es Señor, Jesucristo es Salvador, y Jesucristo es juez conforme al plan de Dios. Así que no va a quedar en medio de todos los atropellos, de las injusticias, de las cosas que se puedan ver en el mundo solapadas, porque en este capítulo también dice el Señor: no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni nada oculto que no haya de saberse. El juez justo pondrá en evidencia todas las cosas, dice el Señor. Esto es palabra de Dios. El Señor lo dijo de alguna manera velada, cuando en el mismo capítulo 12, pero esta vez del Evangelio de Juan, Él les dice a los discípulos, aquellos que le escuchaban, les dice esta verdad muy importante. Dice Juan 12:46: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ponga atención a esto, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Lo cual quiere decir que está hablando Jesús de lo porvenir. Y por eso usted debe aprovechar este tiempo de arrepentimiento, porque la segunda venida de Jesús está vinculada a su justicia. Vendrá como juez, y este es el momento de arrepentirse. Este es el momento de oír su palabra, de reconciliarse con Él, de poner en primer lugar el interés de su alma, de su corazón, de su salvación en Cristo Jesús. Y a nosotros, amados hermanos, una vez consumada esa obra redentora, el Señor nos ha hecho también partícipes de este mensaje, de esta verdad. Ya en el libro de Hechos, cuando usted va allí, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, así es presentado Jesús cuando el apóstol Pedro dice estas palabras. Dice Hechos 10:42: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Palabra del Señor. Repito este verso: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Esto es palabra del Señor. Nosotros también hablamos de esta verdad. El apóstol Pablo, en su carta segunda de Timoteo, última carta que Pablo escribe allá en el capítulo 4, un texto muy conocido, ya despidiéndose, va a decir primeramente esa verdad.
Se va a referir que Él está listo para ser sacrificado. Y dice el verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, que dice allí, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, su pronta venida, dice el Señor. Y todo esto, amados hermanos, de esta herencia terrenal que va a ser una referencia hacia lo primario, hacia lo primordial de la herencia segura e inconmovible en Cristo, ya estaba profetizado. El propio Salmo 2 en el Antiguo Testamento, usted va a leer ese salmo, se va a dar cuenta que allí el Señor pareciera que se lee un decreto testamentario de Jesús como el que iba a abrir los sellos, como el que va a ser como primogénito, como heredero de las herencias celestiales para nosotros, de las promesas del Señor. Allí dice el Salmo 2:7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Es serio estas palabras. Y si usted quiere verlas reflejadas en el Apocalipsis, le invito a que se lea el capítulo 5 del Apocalipsis, no tengo tiempo, ahí se verá el único digno de abrir aquel testamento, aquel rollo con sus sellos, con los juicios de Dios, es el Cordero inmolado, Jesús nuestro Señor. Amados, el problema no es que pierdas o tengas una herencia terrenal. El problema es que descuides tu verdadera herencia entre los redimidos y salvados. De que no te preocupes por esto que es más importante. Esta herencia es la verdadera riqueza espiritual. ¿Y cómo la obtenemos? ¿Cómo fue posible eso? Haciéndonos hijos de Dios. Recordemos que para ser herederos tenemos que ser hijos. Y es precisamente eso fue lo que sucedió el día que creíste en Cristo como su Señor y Salvador. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta es la porción importante, porque en Romanos 8, cuando usted va luego a Romanos 8, el Señor, en la pluma de Pablo allí, en la inspiración de Pablo, nos va a decir lo mismo. Dice, y si hijos, eres hijo, bueno, si eres hijo, también herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos justamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria al Señor. Esto nos ha hecho coherederos. Usted está incluido por la gloria de Dios a ser coherederos de las promesas que Dios ha dado. Y no solamente a nosotros, decía allí Pablo, a los judíos, sino también hasta los gentiles ha alcanzado esta promesa. Porque en Efesios 3:6, Él, para cerrar cualquier malentendido, les va a decir lo mismo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio. ¿Quieres hacerte tu hijo? ¿Quieres hacerte tú coheredero de esta gracia? La palabra de Dios dice que por la fe en Cristo Jesús, cuando te arrepientes de tus pecados, cuando reconoces a Jesús como Señor, como Salvador, como el juez justo que ha de venir, recibes herencia entre los santificados. Palabra del Señor. Por eso es tan importante pensar en esto. El apóstol Pedro lo va a decir con una vehemencia extraordinaria, porque estas herencias terrenales, corruptibles, pasajeras, temporales, tienen en la herencia espiritual en Cristo una dimensión totalmente distinta. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, es decir, que no se marchita, reservada en los cielos para ustedes,
que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Gloria, gloria al Señor. Estas herencias eran herencias movibles, podían pasar de una mano a otra. La riqueza, todas estas cosas que vamos inclusive a estudiar con más detalle el próximo domingo, son inestables, son pasajeras. No puedes poner tu seguridad allí, pero Dios te invita a ponerla en la que es inconmovible, en la que es inmarcesible, que no se marchita, en la que no se puede corromper nunca, porque ha sido prometida por el Dios eterno, nuestro Señor y Salvador. Y quisiera terminar con esto, porque esto nos deja a nosotros, pensando en esa respuesta que ha dado Jesús, ¿cómo nos ha puesto entonces el Señor a nosotros en esta condición? Y vamos a tener que ir a Hechos capítulo 26, porque reconociendo estas verdades, ¿cuál es el interés que realmente mueve a las personas cuando buscan a Dios? Cuando reconocemos que de las herencias terrenales el hombre debe preocuparse por la herencia segura e inconmovible en Cristo, quedamos comprometidos, amados hermanos, con esto. Dice el versículo 16 al 18 del capítulo 26 de Hechos, cuando el apóstol Pablo relata su conversión a Cristo, relata cómo fue que Jesús lo llamó y para qué lo llamó, nos regala estas palabras que hoy quiero compartir y cerrar en esta prédica. Dice así: pero levántate y ponte sobre tus pies. Fíjese usted, nosotros también tenemos que ponernos. Ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, Pablo, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Verso 18, ¿para qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Palabra del Señor. Oh, el Señor nos ha bendecido con esta porción, porque esta es la gran tarea de que mucha gente, haciéndose hijos de Dios, solo como hijos de Dios, el Espíritu Santo da testimonio precisamente a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que hemos sido sellados con esta promesa. Necesitamos alcanzar a otros que deben ser arrancados de la potestad de Satanás, que salgan de las tinieblas a la luz admirable y que también participen, sean contados en aquellos que tienen herencia entre los santificados. Bendito y alabado sea su nombre. Yo te invito, si has entendido estas dos verdades de estos dos primeros versos de este pasaje de Lucas, te invito a que reflexiones sobre el interés primordial que te mueve a buscar de Dios. Hoy el Señor quiere tocar tu corazón. Hoy el Señor quiere hacerte mirar lo primordial. Hoy el Señor quiere decirte y recordarte que no es que se ha olvidado de tus necesidades, porque el Padre Celestial sabe de lo que tenéis necesidad, pero está mirando tu alma, está mirando tu corazón, está mirando que necesitas de redención y salvación eterna. Él quiere hacerte su hijo. Mientras no lo aceptas, eres criatura de Dios, pero solo cuando lo reconoces pasas a ser hijo, con todos los derechos, con todas las bendiciones espirituales de un coheredero con Cristo. Casi nada. Yo invito a que reflexiones sobre esto y hagas esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, reconozco que muchas veces me he movido por otros intereses y no he visto lo fundamental de mi vida. Hoy reconozco que tu Hijo Jesús es el único Señor, el único Salvador, el único juez justo en el cual podemos tener la herencia incorruptible de tus promesas de salvación y vida eterna. En esta hora yo abro mi corazón, me arrepiento de todos mis pecados, creo en Cristo como el que murió por mí, pagó el precio, derramó su sangre. Creo en Cristo como el que se levantó de la tumba triunfante. Creo en su evangelio y hoy te recibo como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Que mi nombre esté escrito, Señor, en el libro de la vida y hazme, Señor, la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Si has hecho esta oración, si has pronunciado estas palabras, pero con el sentido correcto, con esta actitud de buscar a Dios de corazón, tienes vida eterna, dice el Señor. Y aquí estamos para recibirte, para también dar esa muestra de amor, de interesarnos por ti, porque el Señor también nos ha llamado a eso. Iglesia, ponte de pie. El Señor te ha puesto para que prediques esta palabra.
para que muchos sean sacados de las tinieblas y también tengan herencia entre los santificados, llevando tu mensaje. Gracias te damos, Padre. Alabado y glorificado sea tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. La primera Iglesia Bautista de Cumaná presentó Momento de Predicación, un encuentro vital con la palabra de Dios. El púlpito de la primera Iglesia Bautista de Cumaná.